Buenos días, profe Martina. Hola, muy Buenas, buenos días, buenas tardes. para ti es buenas tardes, ¿cierto? O Sí, noches. ¿Dónde estás? bueno, todavía son las 5:30 por la tarde. Ah, ¿estás en Praga? Sí, estoy en Praga. Ay, qué bueno, qué bueno. Praga es muy bonita. Sí, y además hoy inclusive hace sol, Ah, lo cual siempre se agradece. y no pasa muy seguido. Bueno, julio está muy bien, agosto ya empieza a hacer un poco de frío de nuevo. Ayer por la mañana hacía 9 grados. 9 grados. Uy, Sí, no, no, mucho frío. Profe, si quiere, comparta la pantalla para que hagamos un ensayo acá. perfecto. Nosotros estamos un poquitico retrasados y estamos en un break, entonces, Sí, por eso, yo de hecho mi presentación creo que no va a ser tan larga como la de los oradores anteriores, porque de verdad he preparado como máximo 20 minutos de presentación y luego tiempo para bueno, pues charlar un poco, entonces, listo, ahí está muy bien. Si quiere, póngala. Ah, bueno, ya, ahí está acá. perfecto. Es que Profe, cambia. Ah, es que lo tienes en checo. Cambia, porque estamos viendo la vista del orador. Entonces cambia sí, arriba, en los iconos de arriba, dice duplicar. En alguno debe decir algo como duplicar presentación. Sí, a ahí ver, en los de arriba. Si los ves arriba, ahí sí. ahora, No, ahora sí. Ahora ahora, sí, ahora sí vemos la perfecto. presentación. Muchas gracias. Mi checo, yo no sabía que mi checo era tan bueno. Facilísimo de aprender. Entonces, profe, si quiere, esperemos 2 minuticos o 3 más y empezamos. Perfecto, muchas gracias. Profe, entonces empecemos. La presentación, como le dije, es de 30 minutos. Recomendamos 20 de presentación y 10 de comentarios y preguntas. Yo voy a monitorear el tiempo acá. Usted también lo puede monitorear allá. Y yo le aviso cuando se le esté terminando el tiempo. Listo. Entonces yo hago una presentación y luego sigue usted. Listo. Bueno, entonces continuamos con nuestra siguiente presentación. El título de la presentación es Enseñanza de lenguas judías para principiantes, experiencias y observaciones por la profesora Martina Kutkova. Profe. Muchísimas gracias por la introducción. Primero me gustaría dar a todo el mundo, a todos los asistentes, muy buenos días o buenas tardes para mí aquí desde Praga y agradecer a la Universidad de Antioquia
por organizar este evento y además organizarlo de tal manera para que pueda participar yo también desde el corazón de Europa. Bueno, también cabe destacar que yo todavía estoy terminando mis estudios del doctorado. Ahora mismo estoy terminando las últimas páginas de mi tesis doctoral, que va sobre las traducciones checas del judeo-español, y por eso, bueno, pues también mis seminarios tenían que ver con ese tema y mi presentación de hoy también, que va a ser, bueno, creo que muy práctica. Nada de teoría y bueno, solo mi experiencia que me gustaría mucho compartir con todos ustedes. Entonces, ¿cómo surgió este seminario, este curso que yo di durante 3 semestres? Bueno, surgió como un proyecto para ampliar la oferta de cursos en lenguas extranjeras en la Universidad Carolina de Praga, porque, bueno, pues la dirección de la institución se dio cuenta de que había muchos estudiantes extranjeros y que no bastaba con la oferta de cursos en inglés u otros idiomas. Entonces me presenté con este curso para los estudiantes de Erasmus+, pero también debido a la situación vinculada al COVID-19, porque yo empecé mi doctorado en 2019, luego también los cursos eran disponibles para todos los estudiantes que estudian en estas universidades que pueden ver en la pantalla aquí abajo, que forman parte de un proyecto que se llama FOR-EU, que es una alianza de universidades europeas a la que pertenece también la Universidad Carolina. Y entonces, al final, el portafolio de mis estudiantes fue muy variado porque pude enseñar tanto a los estudiantes de Erasmus que vinieron a Praga, pero desgraciadamente durante todo el primer año escolar estaban encerrados en sus cuartos. Luego también para los estudiantes de Varsovia, porque finalmente de la alianza de FOR-EU se apuntaron para mis cursos estudiantes de Varsovia. Y luego también lo que fue bastante sorprendente, se apuntaron muchos estudiantes checos que querían aprovechar el curso porque en la oferta de la universidad no había ningún curso parecido, así que se apuntaron aunque fuera impartido en otro idioma, no en checo. Aquí, como pueden ver, pues ese curso se impartió durante todo el año académico de 2021-2022 y luego en el primer semestre 2022-2023. Como ya he mencionado, debido a la situación vinculada al COVID, durante todo el primer semestre de 2021-2022 estaba la universidad cerrada, así que tuve que impartir las clases solamente en línea mediante Zoom. El segundo semestre parcialmente se impartió en línea, parcialmente incluso en aulas personal, y bueno, el tercero era presencial, o sea que también varió muchísimo mi experiencia con el seminario, pues eso, también en relación a la plataforma o el módulo en el que se impartían las clases. El titular del seminario o del curso era La historia y literatura judías en el prisma de la traducción, y puesto debido al sistema que tenemos aquí en la Universidad Carolina, el semestre tiene más o menos 12 semanas, o sea que fueron 12 clases divididas en 3 bloques. Y yo decidí hacer los cursos de tal manera que primera clase de cada bloque siempre era una conferencia mía. Es decir, los estudiantes estaban ahí solo a escuchar la información básica. Luego seguían 2 seminarios, donde lo que nosotros aquí llamamos seminario es pues una clase en la que los estudiantes tienen que participar activamente. Y luego la última clase de cada bloque era una excursión, es decir, salir de la universidad. Como también se trataba de estudiantes extranjeros, en este caso solo en el último semestre que estaban realmente presentes aquí, podíamos vernos y salir de excursión, pues allí podían
pues eso, aplicar el conocimiento adquirido en las clases en el terreno, digamos, ya lo voy a mencionar más en detalle. Y bueno, por supuesto, con los estudiantes en línea, pues había que improvisar un poco y hacer la excursión online. Y bueno, ahora más concreto de qué trataban los seminarios o las clases impartidas. El primer bloque estaba dedicado al judaísmo porque yo me afronté a la situación donde tuve que impartir clases en inglés. Mi lengua materna es el checo, así que para mí también fue una lengua extranjera y para el 90% de mis estudiantes también, pero era el único idioma en el que nos podíamos comunicar todos. Entonces, ellos vinieron a Praga, no sabían nada del contexto checo, no sabían nada del contexto de las culturas de los demás compañeros y encima teníamos que comunicarnos todos en un idioma que no era el nuestro materno. Entonces, el principio de todo fue una introducción un poquito de la historia checa, de la historia del pueblo judío en mi país, para que, bueno, se familiarizaran un poco con el contexto general. Y una vez que, bueno, pues aprendimos un poco de esto, empezamos a aprender el alfabeto hebreo, que era crucial para luego el entendimiento de la cultura judía en el contexto de mi país. Una vez que aprendimos el alfabeto hebreo, leímos los textiles y luego verificamos el aprendizaje en el Museo Judío de Praga, como decía, en el terreno, donde realmente los estudiantes pudieron ver los textiles, las cortinas sinagogales, que les voy a enseñar en un momento, que podían ver con sus propios ojos y ver que el aprendizaje realmente les servía para algo y se podía aplicar también en la realidad. Luego, solo brevemente, quiero mencionar los otros dos bloques del aprendizaje. El segundo eran los centros de cultura judía, que, bueno, básicamente en Europa podemos dividir en dos partes, que es el Sefarat y Ashkenaz, y la excursión, por supuesto, vinculada a las cafeterías de Praga y a conocer un poco el contexto multilingüe de la época, por ejemplo, de los escritores como es, aquí pueden ver en la pantalla, Franz Kafka y muchos otros. Y luego el tercer bloque ya está dedicado al Holocausto y un poquito, bueno, cabe destacar también que el aprendizaje de todo esto, por supuesto, se aprendía mediante las traducciones, tanto al inglés como a los idiomas de mis estudiantes de la literatura judía. Y bueno, para no perder más tiempo con las cosas generales y para empezar ya con lo práctico, me gustaría explicar también por qué elegí el tema de aprender el alfabeto hebreo y luego leer las cortinas sinagogales y verificar todo en la sinagoga. Pues porque el alfabeto hebreo prácticamente lo aprendíamos sobre todo con los estudiantes checos, hispanohablantes y estudiantes de habla alemana, que tenemos entre las lenguas judías el judeo-español, el yiddish, que son lenguas en peligro de extinción y que gracias o por medio de traductología, de la traducción, podemos, bueno, no quiero decir salvar del todo, pero podemos contribuir un poco a que no desaparezca el idioma y a que se siga estudiando y captar un poco la atención de otros traductores y otros lingüistas hacia estos idiomas. Entonces, los seminarios continuaban en el desarrollo de la traductología en lo que se refiere a las traducciones de las lenguas minoritarias y hasta, yo diría, en el caso del judeo-español y yiddish, marginales y marginadas hasta hace muy poco tiempo. ¿Por qué digo hasta hace muy poco tiempo? Porque también
mi proyecto tuvo que ver con dos acontecimientos muy importantes que ocurrieron entre España e Israel, que fue la fundación de la Academia Nacional de Ladino. La Real Academia Española tomó la decisión en 2018 y en 2020 se inauguró la academia con sede en Israel, pero se está negociando todavía si la academia llega a ser parte de las asociaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y entonces está claro que la Real Academia Española quiere hacer algo para conservar y para seguir estudiando el idioma judeo-español. Y luego el otro acontecimiento vinculado a este asunto fue la concesión de la nacionalidad española para personas que podían realmente declarar que sus antepasados eran descendientes de los judíos originarios de la península ibérica que tuvieron que marcharse o convertirse en el año 1492. Y bueno, hasta la fecha, o bueno, en esos 4 años que pueden ver en la pantalla, la nacionalidad o la solicitud la presentaron más de 150.000 personas, de las cuales casi 80.000 ya recibieron la decisión por parte del gobierno español. Así que esto también jugó un papel muy importante en por qué elegir estudiar este tema. Y luego, por supuesto, la ética del traductor, porque, como ya decía Gideon Toury en el año 85, los traductores pueden contribuir a la conservación de un idioma. Y si es que, y eso es ya mi, digamos, una cuestión personal mía, si puedo contribuir un poco a que se conozca este idioma y a que se siga estudiando y traduciendo, pues creo que debería hacerlo, porque en realidad eso todavía no lo he dicho, pero por ejemplo en el caso del Yiddish sí que se puede estudiar en la Universidad Carolina y en otras universidades checas, pero el judeo español prácticamente no existe en mi país. Y también la investigación mía de la tesis doctoral es pionera, digamos, en nuestro país, porque aquí, desde el punto de vista social, geográfico, histórico, no había ninguna razón para estudiar el judeo español, porque la cultura sefardí no está vinculada con mi país nunca. Sin embargo, las traducciones existen y puede haber más, y eso es lo que espero despertar también en mis estudiantes. Bueno, ahora prácticamente de cómo consistía el aprendizaje. Los estudiantes, por supuesto, eran de dos tipos. Había estudiantes que sabían el hebreo, lo cual fue una ventaja enorme a la hora de leer luego los textiles, tanto en yiddish como en judeo español, como en hebreo, por supuesto, pero luego la mayoría de ellos, por supuesto, no tenían ningún conocimiento del hebreo. Así que dedicamos, bueno, pues bastante tiempo para aprender el alfabeto hebreo y para aprender también otras dificultades que conlleva, como por ejemplo el hecho de que en las sinagogas, en los edificios, con las letras hebreas, que también, como pueden ver en la pantalla, sirven como numerales, pues las fechas de construcción y todo eso se escriben también con letras, así que las letras hay que aprenderlas también desde este punto de vista. Y luego más dificultades, como por ejemplo el uso de abreviaturas en muchos casos, que se pueden ver aquí en un mural de la Sinagoga Vieja Nueva en Praga, que bueno, todas las letras que conllevan este circulito encima pues implican que se trata de una abreviatura y hay que saberlo. Y entonces, una vez que aprendimos el alfabeto hebreo, yo voy a saltar directamente aquí y luego volver. Una vez que lo aprendimos, mis estudiantes que o eran de habla alemana como su lengua materna o sabían alemán, podían empezar a leer los textiles que estaban en yiddish. Y entonces este era el momento de inflexión cuando los estudiantes, bueno, pues después de estudiar el alfabeto hebreo, sin saber muy bien qué iba a pasar después, se dieron cuenta de que una vez que lo adquirieron, podían fácilmente leer, por ejemplo, este textil, porque cuando se lee en alto las letras hebreas sale prácticamente alemán, o sea, sale un texto que es comprensible
para todo aquel que comprenda alemán. Y eso fue para los estudiantes muy motivador porque vieron que realmente aprender las letras hebreas les servía para algo. Lo mismo ocurría con el judío español. Esto es todos los textiles que estoy mostrando son propiedad del Museo Judío de Praga y los estudiantes españoles o los que sabían español igualmente en este caso, podían leer las letras hebreas y al leerlas en alto les salió un texto en español que aquí pueden ver, el alemán no lo traduje para nuestro seminario, pero el español sí, que dice del señor Moshe Vidal Ángel, también la fonética era un poco diferente, en memoria de su difunto hermano Daniel Vidal Ángel, muerto a la edad de 38 años, el 26 de Shvat del año 5687, de acuerdo con la datación judía. Entonces, aquí también los estudiantes lo vieron y para mí eso fue particularmente importante porque los hispanohablantes, los asistentes a mi curso, aquí podían ver que realmente había posibilidad de traducir y estudiar textos judeo-españoles porque una vez que aprendieron el alfabeto, pues fácilmente podían entenderlo todo. Y en realidad eso fue el problema del estudio del idioma hasta el siglo XIX, porque antes los investigadores pues se subieron letras hebreas y directamente pensaban que se trataba del hebreo, pero luego se dieron cuenta de que no era así. Y lo mismo ocurrió pero estos son ya casos excepcionales, con los textiles sinagogales que incluso están escritos en la lengua checa. O sea, una vez más, al leer las letras hebreas, mis estudiantes checos podían verificar que entendían lo que ponía en realidad este textil que, bueno, en los casos anteriores esto era una cortina de la sinagoga, esto es una cubierta para el rollo de Torá, y funciona para todos. Y bueno, por último, los estudiantes que no sabían ni alemán, ni español, ni checo, estaban leyendo una cortina esta en particular que está escrita en hebreo y para eso recibieron de mi parte un diccionario de las palabras incluidas ahí y ya, bueno, pues tenían que descifrar el texto. Y bueno, ¿a qué llevó todo eso? Una vez después de aprender el alfabeto y adquirir el conocimiento necesario, fuimos realmente a las sinagogas praguenses donde los alumnos o los estudiantes vieron las cortinas o los textiles y realmente pudieron verificar que les servía el conocimiento. Y bueno, claro, en este caso ese es el conocimiento vinculado al contexto checo, pero también, como decía antes, el seminario incluía no solamente el aprendizaje del hebreo y de la lectura de estos textiles, sino también de la cultura judía en mi país, pero también de la cultura judía en general, porque una vez que recibieron el conocimiento sobre la arquitectura, la decoración y todo eso, ya es algo que pueden aplicar en las sinagogas, digamos, mundialmente. Así que aquí realmente pudieron comprobar que era un aprendizaje muy, muy práctico. Y bueno, ¿cuáles son las observaciones mías? Pues lo que acabo de destacar, que realmente el aprendizaje de idiomas que son idiomas marginados, hasta la fecha, diría yo, puede ser muy importante y puede ser práctico y realmente tiene algún valor. Entonces, en las excursiones eso se pudo verificar y fue muy importante para ellos. Luego, otra observación mía es que, bueno, menos es más, lo que aquí pone, que significa que, bueno, si nos centramos en un número determinado de textiles y no hacía falta leer muchos porque realmente tenía más sentido basarse en la cualidad del aprendizaje, ¿no? En la cantidad de los textos leídos. Y también lo que no he dicho hasta el momento
Los seminarios eran voluntarios, es decir, las personas podían inscribirse o no y todo dependía solamente de ellos. Tampoco había un marco de lo que había que dar, o sea, la materia que había que dar. Bueno, la dirigía más o menos yo, entonces no había ningún volumen que tenía que cumplir, por ejemplo, con las directrices de la universidad, y eso también contribuyó a la motivación de los estudiantes. Y lo un poco, digamos, negativo eran mis suposiciones sobre el conocimiento general de los estudiantes, porque básicamente nos encontramos en un contexto europeo y la mayoría de mis estudiantes eran estudiantes de universidades europeas, que más o menos tenemos, me di cuenta en esta situación, un conocimiento general, cultural, histórico que compartimos, pero luego cuando llegaron estudiantes, por ejemplo, de Japón, era prácticamente, digamos, imposible darles las clases sin explicar algunas cosas de más. O sea, por ejemplo, en ese caso de una estudiante japonesa que vino a hablar conmigo porque no tenía el conocimiento básico, por ejemplo, de la literatura de la Biblia o de la Segunda Guerra Mundial. Eso que, bueno, pues uno supone que un estudiante universitario debería saber, me di cuenta que fuera de Europa era un poco más difícil y no se podía suponer, ¿no? Y luego también, por supuesto, las exigencias lingüísticas, que no era fácil, por supuesto, aprender la lectura, y a eso sí vinculaba la falta de tiempo, que el seminario podía estar dedicado simplemente a esta cosa, me di cuenta después, pero bueno, comprendía también otros temas. Y creo que poco a poco se me está acabando el tiempo. Aquí simplemente añado la literatura recomendada que los estudiantes podían leer para el examen final y para orientarse en la materia. Y bueno, más o menos aquí termina la presentación del curso práctico, así que muchísimas gracias por su atención, y cualquier pregunta estaré muy contenta de contestarla y discutir. Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias por su presentación. Muy, 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 muy interesante. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué tan difícil fue el aprendizaje del alfabeto hebreo? Lo que pasa es que me parece que es difícil porque los caracteres, empezando pues porque uno tiene que aprender qué significan los caracteres. ¿Y cuánto tiempo toma más o menos llegar a un nivel en el cual uno pueda comprender los textos que están escritos en los textiles? Gracias por la pregunta. Bueno, es muy difícil, no voy a decir que no. Al mismo tiempo, ya teniendo experiencia con la enseñanza del hebreo, uno sabe muy bien qué es lo que hay que enfatizar y qué es lo que hay que decir. Y así también los estudiantes pueden aprender más rápido. O sea que mi experiencia dice que el alfabeto hebreo se puede aprender en una clase que tiene, bueno, aquí 90 minutos. Si es que los estudiantes, y eso se recomienda y de mi propia experiencia puedo decir que funciona, si los estudiantes todavía el mismo día cuando llegan a casa lo revisan. Y realmente aprenderlo no es tan difícil. Los caracteres, si uno no los conoce, son muchos que parecen que son iguales. Entonces, en esto hay que decirles a los estudiantes, fíjense en estos, por ejemplo, 4 caracteres y qué es lo que les difiere. Y una vez que el profesor lo diga, los estudiantes se fijan y ya saben. O sea, si pudiera, pero no tenemos tiempo para eso, si pudiera enseñarlo en práctico, pero por ejemplo hay letras que de verdad se parecen muchísimo, solamente una línea sobresale 1 milímetro, por ejemplo, hacia la derecha, y ya es otro carácter. Y si eso se enfatiza y los estudiantes marcan eso en un círculo, luego ya no lo van a olvidar. Entonces eso no es tan difícil. Lo difícil es, pues eso, la segunda pregunta. Cuando
¿Cuánto tiempo toma eso, aprender a leer los textiles? Muchísimo. O sea, si uno realmente quiere entrar en una sinagoga y ser capaz de leer las inscripciones directamente, eso toma años. Entonces, lo que dije al final, que menos es más, eso significa que nosotros de verdad aprendimos a leer ejemplos particulares para aprender un poco cómo funciona, porque el sistema de las inscripciones también es muy particular. Se usan muchísimas abreviaturas, como por ejemplo vimos en un ejemplo que no ponía señor, no ponía toda la palabra, sino ponía solo una S, un samej en el alfabeto hebreo, que uno tiene que saber que ese samej significa señor, pero una vez que lo sabe ya no va a olvidar. Entonces, bueno, como el curso tuvo solo un semestre, pues yo decidí prestar atención a un número limitado de textiles, porque no podía pretender enseñar a los alumnos a leerlo todo, porque eso lleva años estudiando la carrera de filología hebrea, que es lo que había hecho yo también. Así es, muy bien. No sé si alguien en Zoom tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la profesora. Pues en el chat tenemos a Paula Montoya que dice: Martina, excelente manera de acercarse a la lengua y cultura judía, maravillosa experiencia. Le dice la profe. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, profe, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias igualmente. Bueno, ahora continuamos